Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en Isaías, capítulo 9. Isaías, el profeta Isaías, al libro de Isaías se le llama el Evangelio del Antiguo Testamento. Y se cree que lo escribieron 3 autores, 2, algunos, a lo menos 2. Y algunos piensan que incluso fue un tercero también, el libro de Isaías. Vamos a leer el capítulo 9, verso 1 al 7. Nacimiento y reinado del Mesías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Alabado sea el Señor. ¿Usted ha pensado alguna vez qué sucedería si no hubiera habido una primera Navidad? ¿Ha pensado alguna vez que el hecho más trascendental de la historia es la Navidad, la venida de Dios hecho hombre en la persona de Jesucristo? Pero ¿qué le pasaría a este mundo? ¿Qué le pasaría a su vida? ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué sería de nuestras familias si la Navidad no existiera? La vida sería una pasión inútil. Y Jean Paul Sartre tendría razón. Él era un hombre que vivía como si nunca la Navidad hubiera existido. La vida sería un sinsentido absoluto. La desorientación de nuestras vidas sería total. El juicio contra cada uno de nosotros nos sería totalmente contrario. Estaríamos absolutamente perdidos por siempre jamás. La oscuridad para el que está en angustia no podría pasar. El pueblo que anda en tinieblas seguiría morando en tierra de sombra de muerte. Nos sería imposible acercarnos al Creador, la fuente de la luz, la fuente de la paz, la fuente de la esperanza. Estaríamos definitivamente alejados y perdidos.
Yo le mentiría a usted si le dijera, si usted ha llegado aquí angustiado, si usted ha llegado aquí sin saber qué hacer con su vida, si usted ha llegado a este culto sin esperanza, yo le mentiría si le dijera, no se preocupe, Dios le va a dar esperanza, Dios le va a orientar, Dios se va a llevar su angustia. No sería posible. No sería posible. Nada de eso podría ser posible. Si no existiera la Navidad, estaríamos total y absolutamente perdidos. Pero la verdad es que hubo una primera Navidad. Hubo una primera Navidad. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, dice el apóstol Juan. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Usted no tiene que vivir como si la primera Navidad no hubiese existido, porque hay esperanza en Jesucristo. Usted puede pasar tiempos de angustia, puede pasar tiempos desorientados, sin saber qué hacer con la vida. Pero quiero decirle que ya está abierto el cielo, porque ocurrió una primera Navidad, porque Jesucristo vino al mundo. Y yo no le miento si le digo que de este lugar se va a ir sin angustia. Yo no le miento si le digo que de este lugar se va a ir con contentamiento, con alegría. La profecía dice, aumentaste la alegría. No le miento, porque ocurrió la Navidad, porque Jesucristo vino al mundo. Alabado sea el Señor. Demos un aplauso a Jesucristo. Dé un aplauso al Señor. No viva como si la Navidad nunca hubiera ocurrido. Usted va a pasar tiempos de tristeza. Muchos de nosotros nos ponemos nostálgicos, melancólicos en la Navidad. Muchos, ¿cierto? A mí me pasa igual. Pero si oro a Dios, Dios llena mi corazón de alegría. Porque hubo una primera Navidad. Si no, no podría ser eso. El profeta Isaías habla esta profecía a un pueblo que se encontraba en angustia. Era un pueblo que estaban siendo deportados por sus enemigos, estaban sufriendo la destrucción de su ciudad. Un pueblo sin futuro cuya vida era solamente oscuridad. Un pueblo en que había mucha religiosidad, pero poca alegría. A ese pueblo, este profeta le dice esta profecía. Al ver esto, dice el profeta, el celo del Señor, o sea, ese amor de Dios con respecto a su pueblo del pacto que estaba desposado con él, actúa a fin de cambiar la situación. Dios cambia la situación. Dice la palabra de Dios que fue el celo del Señor. Él, esa pasión ardiente por su pueblo, la que hizo enviar a su Hijo al mundo. Navidad es mucho más que los regalos, pero los regalos son posibles porque Él aumenta la alegría. Por eso que en Navidad se hacen regalos, porque el Señor aumenta la alegría. Navidad es mucho más que una fiesta familiar. Pero que se unan las familias es posible porque dijo Él que enviaría. Cuando Juan Bautista hablaba de Jesucristo dice, y Él unirá a los padres y a los hijos, las generaciones. ¿Por qué la gente dice que Navidad es una fiesta familiar? Porque el Espíritu Santo fue derramado en la tierra y es el Espíritu el que coloca ese sentido en los corazones.
¿Por qué la gente, a pesar de no conocer a Jesucristo, de pronto de la nada le viene energía y sigue viviendo y tiene esperanza? Aunque su esperanza esté mal puesta, pero siente ganas de seguir viviendo, porque el Espíritu Santo se derramó sobre la tierra. El Espíritu Santo está en la tierra. Y es el Espíritu Santo el que nos saca de las tinieblas, el que quita nuestra angustia, el que llena el corazón de alegría. Alabado sea el Señor. La Navidad es la respuesta de amor dada por Dios a nuestras necesidades, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que usted y yo pudiéramos tener una vida con esperanza, para que usted y yo pudiéramos tener un futuro. Escuchaba la noticia de este joven Larraín. Larraín es el apellido. Bueno, un joven de 30 años aproximadamente, que falleció hace un par de semanas, conocido en las redes sociales y conocido, era un defensor de los derechos de la igualdad de género. Y él fallece. Pero lo más impresionante es una entrevista que le hacen a sus padres. Y sus padres dicen, lo más rotundo, lo más contundente de la muerte de él es que nunca más hablaremos con él. Nunca más hablaremos con él. Eso sería verdad si Cristo no hubiese venido al mundo. Si Jesucristo no hubiese venido en la Navidad, nunca más hablaríamos con nuestro obispo. Nunca más. Pero Jesucristo vino. Nos fue dado. Vino Jesucristo en Navidad. Usted puede estar triste. Puede que se ponga nostálgico en su Navidad y le cuesta a lo mejor la Navidad. Sí, es verdad. Pero aunque le cueste, usted puede orar a Dios y, Señor, ayúdame en la Navidad. Y Él lo puede hacer porque el cielo está abierto. En este texto tenemos que fijarnos ante todo en la palabra nos. Dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Todos los niños que nacen para sí mismos o para sus padres. Usted ora porque no puede tener un hijo y el Señor le bendice y le da un hijo. Pero este niño nos fue dado a todos. Un hijo nos es dado. Él nació para el bien nuestro. Para el bien del mismo no habría tenido necesidad de nacer. Todo lo que Él es, lo que hizo, su nacimiento, todo fue para nosotros. Un niño nos es dado. Nos es dado. Todo nos ha de servir a nosotros, pues ha de ser para nuestra salvación y nuestra bienaventuranza eterna. Por eso que nosotros, cuando leamos el texto, mantengamos una fe firme, porque nos fue dado. Nos fue dado. Usted puede decir, es que yo soy tan pecador o tan pecadora y nunca me comprometo, nunca... Pero la palabra de Dios dice que te fue dado a ti, que me fue dado a mí, que Él no vino al mundo para condenarnos, nos fue dado para sacarnos de las angustias, para sacarnos de las tinieblas. Alabado sea Jesucristo. Él nació para nosotros. Dios mostró su buena voluntad para contigo y para conmigo.
Si usted se pregunta, ¿Dios me amará? ¿Dios tendrá un buen propósito para mi vida? La palabra de Dios dice que Él tanto te amó que entregó a su propio Hijo. ¿Qué aprovecha que desde el principio de la creación nazcan miles y millones de niños? Si esos niños no son dados, pero hubo un niño os es nacido, un hijo os es dado. Alabado sea el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nace en el pesebre de Belén porque es el único que tiene el poder para poder librarnos del pecado, para poder librarnos de nuestras debilidades. No hay hombre en la tierra que pueda hacerlo. Por eso que tuvo que venir el mismo Dios, encarnarse en la persona de Cristo y caminar para salvarnos a nosotros. Si no hubiera existido la Navidad, no tendríamos ninguna esperanza. No volveríamos a hablar nunca más con nuestro obispo. Para que usted entienda la importancia de la Navidad. No volvería a hablar nunca más con sus seres queridos. No volveríamos a hablar nunca más con los que han muerto, pues, poniendo su esperanza en Jesucristo. Pero Jesucristo vino en Navidad. Y como Él vino, nos vamos a levantar un día del polvo y vamos a celebrar. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor. Si el Señor nos dio a su Hijo en Navidad, el apóstol Pablo dice, si Dios entregó a su propio Hijo por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice el texto, y el principado sobre su hombro. Los reyes del mundo son llevados por sus súbditos y se levantan y los llevan. Los reyes del mundo son cargados sobre los hombros de los súbditos. Pero la palabra de Dios dice que este rey, sobre sus propios hombros cargará el reino. Por eso la palabra del Señor dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O como Él dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Por eso dice que el principado está sobre sus hombros, porque es Él el que sostiene a sus súbditos. Bendecido sea el Señor. Y empezamos a ver las palabras con las cuales nombra Isaías a este niño. Lo primero que dice, admirable. Nos hace ver el método que Cristo emplea para gobernar su reino. Sobrepasa toda razón y sabiduría humana. Jesucristo gobierna su reino de la misma forma que fue gobernado por su Padre cuando Él estaba en la tierra. Jesucristo, para ser exaltado, tuvo que hacerse obediente hasta la cruz. Jesucristo, cuando quiere exaltar a alguien, primero lo humilla. Usted va a pasar por tiempos de humillación. Y si usted pasa la prueba, el Señor le va a exaltar. Es un método admirable. Su reinado será distinto, dice. No será como todos los reinados. Cuando el Señor quiere que usted se transforme en una persona estable, fuerte, entonces el Señor le hundirá hasta que usted sienta su debilidad. Y cuando usted sea débil, entonces va a ser fuerte.
Admirable es la forma en que Él reina. Los reyes siempre tratan de tener a sus súbditos cerca y ganárselos, y a los enemigos lo más lejos posible. Este rey hizo todo lo contrario. Su pueblo se alejó de Él y Él se acercó a sus enemigos, los gentiles, nosotros. Y está cerca de nosotros. Este rey tiene un reinado admirable. Él quiere, cuando quiere hacer a alguien fuerte, lo debilita. Cuando quiere que alguien llegue a ser sabio, primero lo hace comprender lo necio que es. Cuando Dios quiere darte vida, primero te hace tocar el abismo del infierno y luego llenarte de vida. Siempre parece hacer justamente lo contrario de lo que en realidad quisiera hacer. Si Él te quiere elevar a grandes honores y bienaventuranzas, el Señor primero hará que tu nombre sea pisoteado y serás avergonzado y perseguido. Y cuando tú comprendas eso, ese rey te va a levantar. Así opera su reino, admirable. También dice el profeta consejero. Esto nos muestra cómo Cristo nos asiste en ese padecimiento, en nuestra vida, en nuestras debilidades, en todas las circunstancias adversas, para que no desfallezcamos. Lo que Él hace no lo puede hacer ningún otro rey o soberano. Cuando un país o un reinado se siente derrotado, cuando quedan asolados, también se acaba el consejo. Pero este rey, cuando usted se siente más derrotado, cuando se siente más hundido, viene una palabra, esa palabra que te sostiene. El consejero viene con su consejo. Una palabra, cuando ya tú no tienes fuerzas. Su consejo nos llega cuando ya no nos queda nada, cuando ya no podemos poner nuestra esperanza sino en aquello que aún no vemos. Él dice, yo envío mi palabra para que no se vuelvan a la locura. Yo envío mi palabra y los sano. El consejero. ¿Quién podría permanecer en pie en esta vida si no tuviéramos a qué atenernos, de qué afirmarnos? Pero el Señor a lo menos da una palabra que nos aconseja y nos alienta. A veces uno viene destrozado a una reunión, a tu reunión de la iglesia en el hogar o un culto, y de pronto viene una palabra y te vuelve el hálito de la vida. Porque Él es el consejero. El consejero. También dice Dios fuerte, admirable, consejero, Dios fuerte. Acá se nos indica que el consejo y el consuelo que Cristo nos da es un consejo y consuelo poderoso. Un consejo puede consistir solamente en palabras, sin ningún peso, todo queda igual. Pero sin embargo, el Señor, además de hablarnos, de consolarnos con las palabras de su evangelio, Él nos da la fuerza para que podamos creer en su palabra. Él nos da la fuerza para sostenernos. Su palabra nos sostiene. Por eso que siempre la palabra de Dios hay que predicarla. Porque es la palabra la que nos sostiene. ¿Por qué? Porque Él es un Dios fuerte. No basta con querer ayudar, hay que también tener las posibilidades para ayudar. Y este consejero Dios fuerte envía su palabra y su palabra nos sostiene. De pronto tú no sabes de dónde viene esa fuerza. Estás decayendo.
pero bien, de repente viene una fuerza a tu corazón y sientes unas ganas de seguir viviendo. El Espíritu Santo, gracias a que hubo una primera Navidad. Gloria al Señor. El consejo y la palabra han de acompañarnos todo el tiempo que dure la tormenta de nuestras tribulaciones y han de sostenernos para que no perdamos las fuerzas, para que no nos hundamos. Por eso que el Señor dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de todo consejo de la palabra del Señor que viene. El consejero envía su palabra y te sostiene. La palabra de Dios es milagrosa, milagrosa. Recuerda siempre que Cristo es la palabra encarnada. Es este libro que se hizo carne. Por la palabra se creó el universo. Por la palabra el Señor sostiene nuestras vidas. Bendecido sea Jesucristo. Y por último dice, Padre eterno, príncipe de paz. Estos dos nombres nos hablan de la recompensa y de los bienes que poseerán aquellos que son miembros del reino de Cristo. Primero, Padre eterno, un Padre humano, por más paternal que sea con sus hijos, por más amor que dé a sus hijos, no podrá estar mucho tiempo con ellos. Un padre humano algún día tiene que morir y dejar atrás a sus hijos al cuidado de otras personas. No puede ser ni llamarse padre por tiempo indeterminado. Es un padre para el momento. En cambio, el Rey Cristo, dice la palabra de Dios, no muere jamás. No muere jamás. Resucitó de los muertos. Por eso dice la profecía, Padre eterno. No muere. Se levantó de la tumba. Este Padre no deja atrás a sus hijos. No los abandona. Los mantiene a todos a su lado. Y nadie los podrá arrebatar de mi mano. El Padre eterno. Bendito sea Jesucristo. Particularmente en el momento en que tengamos que partir nosotros de este mundo, cuando venga el miedo, cuando venga la desesperación, tal vez, ahí usted se dará cuenta que tiene un Padre eterno y que le sostendrá y que estará con usted. Un niño nos es dado, un hijo nos es nacido. La Navidad, bendito sea el Señor. ¿Quién le puede tener miedo a un Padre amante como este Padre con tanta bondad? Cuando tengamos que dar el salto al vacío sin saber lo que es, caeremos en tierra firme, porque Él dijo, voy a preparar para ustedes morada. El Padre eterno nos acompañará siempre, siempre, y nos dará una paz que el mundo no puede dar. Príncipe de paz. La paz que Él nos da es la paz de la conciencia ante Dios. Una paz mental que nos mantiene serenos. Uno ora y de pronto lo que hace el Señor es que serena la mente. Esa paz el mundo no la puede dar, pero el príncipe de paz sí la da. Todos estos nombres nos dan una imagen clara de lo que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Para concluir, entiende ahora que si nunca hubiese habido una primera Navidad, estaríamos solos en esta vida, sin esperanza y sin ninguna posibilidad, y todo sería un engaño. Pero un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. El reino, su principado está sobre sus hombros, nos sostiene
y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tiene fin, ni en tiempo ni en espacio. Y el celo del Señor hizo esto. Su amor ardiente por nosotros lo llevó a entregar a su Hijo en Navidad. Si usted seguramente en unos días más va a estar, muchos van a estar melancólicos, nostálgicos, con pena, recordando. Y va a ser así. Y aunque sea un creyente, pero en ese momento recuerde y dígale: Padre mío, tú nos diste al Señor Jesucristo. Vuelve a sostener mi vida y el Señor lo va a hacer. Le invito a ponernos en pie, hermano.